el tutorial vamos a ver cómo crear base de datos y también cómo crear tablas. Para crear una base de datos en SQL Server vamos a utilizar la sintaxis create database y el nombre de la base. También entre paréntesis se pueden definir una serie de parámetros que por el momento no vamos a utilizar, pero nos permitirán, por ejemplo, configurar el tamaño de crecimiento que tendrá la base de datos, el tamaño límite que tendrá, dónde se guardará el log, entre otras cosas. Una vez creada una base de datos debemos indicar que la queremos utilizar para poder crear las tablas y trabajar con ella. Para hacer eso utilizaremos la palabra reservada use y luego estableceremos el nombre de la base de datos a utilizar. Una vez que creamos y estamos utilizando la base de datos que queremos, vamos a poder pasar a crear las tablas. Para crear una tabla vamos a utilizar la sintaxis create table y el nombre de la tabla, y entre paréntesis vamos a definir cada una de las columnas que componen a la tabla, cada uno de los atributos. Para definir una columna vamos a utilizar un nombre de columna. Luego tenemos que establecer el tipo de dato, que eso se puede ver en el apunte que figura en el campus virtual, también se puede ver en la página de Microsoft. Y luego esto que está representado por 3 puntos suspensivos representa todos los elementos que nos permitirán establecer si es clave primaria, es decir, clave primaria, foránea o check, cualquier tipo de restricción que necesitemos. También podemos definir si aceptará valores nulos o no. Una vez que definimos la columna, luego con una coma podemos definir la próxima columna. Nótese que la última definición de columna no lleva una coma y luego tenemos el paréntesis de cierre de la sentencia create table. Si pasara que creamos más columnas de las que necesitamos, o que confundimos el tipo de dato, o necesitemos hacer alguna modificación a las columnas, es decir, borrar una columna o bien agregar una más, vamos a poder cambiar las tablas. Para ello obviamente la tabla tiene que existir previamente, y para ello entonces utilizaremos la sintaxis alter table. Vamos a escribir alter table y el nombre de la tabla. Y para el caso de agregar una columna vamos a utilizar la palabra reservada add, el nombre de la columna y nuevamente el tipo de dato y si acepta o no nulos. En este caso no se puede generar claves primarias, ni foráneas, ni check. No se puede generar ningún tipo de restricción cuando se agrega una columna. Se tiene que hacer de otra manera, que se va a ver en el ejemplo de restricciones en el video tutorial siguiente. Para poder modificar una columna existente vamos a nuevamente escribir alter table y el nombre de la tabla que queremos modificar, y luego agregamos alter column para modificar una columna. Luego establecemos el nombre de la columna que debe existir en la tabla y el tipo de dato y las características de la columna. Por último, para eliminar una columna, nuevamente alter table y el nombre de la tabla con la sentencia drop column y el nombre de columna que se quiere eliminar. A continuación, en SQL Server vamos a crear la tabla de empleados que estuvimos viendo en un video anterior. Vamos a tener que crear las columnas legajo del tipo big int y de sucursal del tipo entero, apellido como varchar de 30, al igual que el nombre, y DNI como varchar de 10. También vamos a crear una columna auxiliar para poder modificarle el tipo de dato y luego poder eliminarla para poder ejemplificar cómo modificar la estructura de una tabla. Vamos a comenzar con este ejemplo para poder crear la tabla de empleados, creando en principio la base de datos. Para ello voy a escribir create database, en mi caso le voy a poner ejemplo, y luego, como habíamos visto, voy a hacer uso de la base de datos ejemplo mediante la sentencia use ejemplo. Entre instrucción e instrucción voy a escribir go para que se ejecute esto como
un proceso por lotes. Voy a hacer clic en ejecutar y ya tenemos creada la base de datos vacía y ya está lista para ser utilizada. Lo podemos ver en este cuadro de aquí, que la base de datos seleccionada es ejemplo. Vamos a borrar esto y vamos a crear la tabla empleados. Recordemos que no vamos a crear ningún tipo de restricción en este video. En el video en donde se va a ver cómo crear restricciones para cada una de las tablas es el video de restricciones. Así que en este caso vamos a crear las columnas. La primera de las columnas será el legajo del tipo BigInt y vamos a indicar que la columna no acepta valores nulos. Luego seguimos por el ID sucursal, que es otra de las columnas del tipo de dato int, que no acepta valores nulos. Apellido, varchar de 30, que tampoco acepta valores nulos. Si quisiéramos escribir que una columna acepta valores nulos, simplemente le sacamos el not y que aunque quede la palabra null, ya está especificado que esa columna acepta valores nulos. En este caso no los acepta. Lo mismo con el nombre. Y por último el DNI. Ahora bien, tenemos cada una de las columnas para crear la tabla, así que voy a hacer clic en ejecutar y ya tenemos la tabla creada. Voy a borrar este código y voy a venir al explorador de objetos y en base de datos voy a buscar la base de datos ejemplo y dentro de la lista de opciones que me despliega voy a seleccionar tablas, luego empleados, luego columnas y acá podemos ver cómo la tabla empleados de la base de datos ejemplo está conformada por la columna legajo, ID sucursal, apellido, nombre y DNI con todas las características y tipo de datos que establecimos. Ahora lo que voy a hacer es agregar a la tabla de empleados una columna extra que la voy a llamar aux para poder ver cómo poder agregar una columna a una tabla existente, cómo modificar dicha columna y luego cómo eliminarla. Para poder agregar una columna a una tabla que ya existe vamos a escribir alter table y el nombre de la tabla, que en este caso es empleados. Y lo que voy a hacer es agregar una columna, como mencioné, que se llame aux, por eso escribo add y el nombre de la columna que es aux. El tipo de dato vamos a poner en este momento de tipo char y que acepta valores nulos. Vamos a ejecutar esta consulta y ya se ejecutó correctamente, por lo que si venimos al explorador de objetos y refrescamos haciendo clic en este botón la base de datos ejemplo, cuando vuelva a tablas y cuando vuelva a la tabla de empleados, en columnas tenemos a la columna aux de tipo char que acepta valores nulos incorporada. Lo que voy a hacer ahora es modificar esta columna y voy a transformarla en una columna que se llame de la misma manera, obviamente, pero va a ser de un tipo de dato distinto. Vamos a utilizar otro tipo de dato y que no acepte valores nulos. Así que voy a borrar esto y para poder modificar una columna que ya existe vamos a escribir alter table empleados. Obviamente esto siempre se debería hacer cuando la tabla esté completamente vacía. Si contiene datos, esta tarea es muchísimo más compleja y obviamente desaconsejada. Vamos a modificar una columna existente, alter column, que se llama aux, que ahora va a ser de tipo dato date
y que no acepta valores nulos. Ejecuto esta consulta y si voy nuevamente al explorador de objetos y actualizo, vemos que la tabla empleado tiene la columna aux, pero ahora es de tipo DatoDate y no acepta valores nulos. Y por último, para poder eliminar una columna de una tabla, lo que vamos a hacer es escribir alter table. Voy a correr el mouse. Se llama empleados. Y vamos a utilizar ahora la sentencia drop column y el nombre de la columna que queremos eliminar de esta tabla. Vamos a ejecutar. Y ahora sí, si volvemos al explorador de objetos y actualizamos la base de datos ejemplo, refrescamos, vamos a tablas, empleados, columnas y ya no tenemos a la columna aux en la lista de columnas.